El decreto del presidente Javier Milei ha generado una gran polémica y reacciones en el ámbito político. El kirchnerismo, en particular, ha expresado su oposición al decreto y ahora amenaza con tomar medidas para revertir las designaciones. Un último momento, y era nada menos que Paulino Rodríguez quien traía esa primicia. Y era que los jueces que supuestamente van a integrar la Corte Suprema de Justicia, digo supuestamente porque todavía hay instancias que están en discusión, ya estaban designados por el decreto del presidente de la Nación, ya estaba listo, se iba a publicar, era inminente y después todo se desarrolló a partir de allí, como todos sabemos. Paulino, muy buenos días, ¿cómo estás? Felicitaciones. Querido Pepe, enorme abrazo, ¿cómo andás? Bien. Un verdadero gusto, un saludo a toda la mesa. Lo mismo digo. Bueno, contanos el minuto a minuto, el paso a paso que te llevaron a poder dar semejante primicia para la República Argentina a través de La Nación Más. Bueno, fue a las 5 en punto, cuando alguien me advierte que lo que había preguntado un poquito antes de entrar al programa, siempre buscamos los ejes centrales con los cuales arrancar la tarde en el Noti, y en ese contexto me dice, es oficial, hay decreto y se va a publicar esta medianoche. Y en ese contexto es que, bueno, aceleramos la decisión de comunicarlo. Nos faltaban detalles, precisiones respecto a si el hijo estaba o no estaba, porque había una versión en Comodoro Pi que el hijo no aceptaba ser nombrado por decreto en comisión como integrante de la Corte, a propósito de que hay antecedentes sobrados y la Corte se los hizo saber al gobierno a través de los puentes que tiene todavía la Corte con el gobierno, respecto a que podría caerse ese nombramiento si el hijo decidía tomar licencia y no renunciar al cargo que tiene de la Justicia Federal, porque el antecedente marcaba que había que renunciar para asumir un cargo superior como ser integrante de la Corte, con, naturalmente, después el interrogante si el Senado no terminaba validando, cosa que tiene que ocurrir en el año legislativo que entramos a transitar a partir del sábado, y en ese contexto se quedaría sin el lugar en la Corte y sin la Justicia Federal. Y entonces la especulación era, ¿está el hijo o no está el hijo? Nos restaba dilucidar eso. Consultamos al entorno de García Mansilla. García Mansilla dice, yo asumo, pese a que había un antecedente, cuando él explica en el Congreso que era constitucional nombrar por decreto en comisión, cuando lo había hecho Mauricio Macri en aquel momento y se discutió lo de Rosati Rosenkrantz, era constitucional, pero que él con el diario del lunes no hubiera aceptado ese nombramiento, cosa que efectivamente ocurrió, no aceptaron por entonces, los valida el Senado, Macri retrotrae esa decisión y así llegan a la Corte los actuales cortesanos, 2 de los 3 que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy. Así que el dilema era ese, García Mansilla dijo, no, sí, yo acepto, porque efectivamente él tenía, diríamos, los avales. Mariel creo que entiende como yo que había 48 voluntades que aprobaban a García Mansilla. Lo que pasa es que el gobierno quería primero el hijo, porque después lo otro era más fácil, Claro. Sí. pese a que el kirchnerismo no se lo validaba. Era más fácil en términos de los aliados, estoy hablando. Igual... Pero quería que el kirchnerismo sea el que vote al hijo, para después tener ellos el margen para decir, no, este lo votó el kirchnerismo, con lo cual ahora nosotros ponemos, si no es García Mansilla, ponemos otro. Claro. Perdón, Mariel. No, a eso me refería. Bueno, las felicitaciones, como te dijo Pepe, siempre está bueno el trabajo en equipo y en realidad me parece que fue más una maniobra de distracción por parte del gobierno, digo, por lo que yo pude chequear con algunas fuentes, la posibilidad de bajamos al hijo. Yo creo que nunca estuvo en duda el hijo por parte del Triángulo de Hierro. Por eso también ahora es aceptar, aunque sea por decreto, ¿no? Porque vinimos batallando todo un año, con lo cual no te vas a bajar ahora. Bueno, definitivamente, porque además estamos hablando del juez del poder. Es el juez del poder. Y definitivamente lo que ha marcado este hito político que planta el presidente, que es una decisión muy osada, de mucho riesgo, muestra que el presidente tiene la vocación. En el gobierno, en el comunicado, si ustedes lo leyeron bien, dicen, estamos haciendo la normalización de la justicia. Yo creo ver ahí lo que puede pasar de cara al futuro, que sería, si hay que normalizar la justicia, hay que llenar muchas vacantes en la justicia federal, 1/4 de los juzgados están vacantes, hay que nombrar al jefe de los fiscales, al procurador, y quizás no descarto la idea de una ampliación de la Corte, al menos que empiece a discutirse formalmente y quizás haya consensos o acuerdos para elevarla a 9, lo cual destrabaría políticamente las negociaciones porque cada uno podría
elegir integrantes de la Corte, o por lo pronto proponerlos, o consensuarlos, o congeniarlos, que es como históricamente se nombran los jueces de la Corte, Claro. con los consensos políticos necesarios, indispensables para arribar a esa mayoría de 2/3 partes de los miembros del Senado que lo tienen que validar. Ahora, Paulino, ¿esto está Entonces, dentro de la hoja de yo creo ruta que esa es la estratégica? palabra, de cara al futuro. Sí, vos decís la ampliación, Pepe. ¿Eso está en la hoja de ruta estratégica del gobierno? Porque nos estarías dando una primicia adicional. Yo entiendo que el gobierno, cuando dice normalización de la justicia, y ese es el título que utiliza para argumentar a favor de los nombramientos por decreto de jueces en la Corte, en virtud de las 2 vacantes que existen y en la imposibilidad de construir los consensos para nombrarlos como la Constitución establece con 2/3 partes del Senado, lo que está tratando de decirle al sistema es: yo quiero normalizar, ayúdenme y negociemos. Pero es con lijo. Bien. ¿Por qué con lijo? Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué es lo que garantiza lijo? Porque hay una particularidad. Cuando uno dice que es el juez del poder, bueno, es el juez que tuvo en su dictamen, que fue el que se aprobó, porque no estuvo el dictamen de García Mansilla en la comisión respectiva del Senado. Ese dictamen lo validaron todas las personas con poder importantes en el Senado. Los 4 ex gobernadores que tiene el Senado. Uñac, de San Juan. Lo validó efectivamente Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca. Claudia Zamora, Claudia Abdala, la esposa de Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero. Y lo valida Juan Carlos Romero, el ex gobernador de Salta. O sea, todos los que tuvieron algún tipo de injerencia en la justicia federal o en su defecto planteos en la justicia federal, validaron al hijo. Curioso, ¿no? Sí. Porque el kirchnerismo saca un comunicado y dice: este método no lo validamos. Pero no dice el hijo no. Dice: no validamos que sea por decreto. Es distinto. Claro. Bueno, en algún momento se entiende dónde mencionaba, voy? Claro, claro. en algún momento se mencionaba, ¿no? Digo, que Cristina estaba de acuerdo, por supuesto, con la designación, y había algunos analistas o quienes veían un poco por debajo y decían: este es el acuerdo, y denunciaban, ¿no? Este es el acuerdo de impunidad que el gobierno le da a Cristina, ¿no? Y bueno, cerraban la figura del hijo. Yo desconozco si eso es lo que estaba en el fondo, ni si había un acuerdo en esa lógica, Mariel, que la he escuchado como vos hasta el hartazgo. Sí, nadie Lo sabe, que sí digo, son me da- especulaciones que hacen algunos, ¿no? Exactamente. Lo que sí está claro es que un gobierno que viene con la impronta de un recambio generacional en métodos, en personas, en formas, a propósito de no hacer las mismas cosas que nos trajeron hasta acá, porque además con los mismos de siempre no se pueden obtener resultados distintos, es el que promueve a Ariel Lijo. La máxima expresión de la justicia federal en la Argentina hoy. Paulino, quédate por favor, sé que es una mañana muy fuerte para vos, pero te pido por favor que te quedes con nosotros. Quiero presentar al doctor Cristian Cao, abogado constitucionalista, que se suma aquí, y vamos a estar todos, porque tenemos muchas preguntas para hacerle. Doctor, gracias por estar aquí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Primera pregunta, la más básica de todas, ¿es constitucional esto? Legal y constitucionalmente es válido. Es un mecanismo de excepción. La Constitución desde 1860 prevé la posibilidad de designar temporariamente jueces en comisión y además exige que el Senado de la Nación, que es el otro órgano que tiene que intervenir, esté en receso. Estuvo en sesiones extraordinarias hasta hace unos días, va a volver a sesiones ordinarias a partir de la apertura de la Asamblea Legislativa el día 1 de marzo. Quiere decir que el presidente aprovechó este domingo, estos 4 o 5 días, para llevar a la Corte Suprema 2 nuevos integrantes. Pero la regla general es la designación la hace el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, lo decía recién muy bien Paulino, 2/3 partes de los miembros presentes. Sin esos 2 requisitos no hay juez de la Corte Suprema. Por ahora, la designación en comisión es temporaria hasta el 30 de noviembre de este año. Si es, por eso es como máximo, si es que el Senado antes no interviene y en esa intervención rechaza o eventualmente aprueba los pliegos. Pero, perdón, si rechaza los pliegos, porque hace algunos minutos, Paulino, también hablábamos con la senadora Guadalupe Tagliaferri, si lo rechaza o rechaza los pliegos, de todas maneras, ¿este decreto hace que tengan que estar hasta el 30 o se tienen que retirar? No. Si el Senado rechaza Para que los quede pliegos claro de uno o de los 2 jueces que ya son
designados en comisión a partir de la publicación en el Boletín Oficial del día de hoy dejan de ser jueces, lo establece la Constitución, no puede continuar en el cargo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si tiene el rechazo del Senado, porque ese es el mecanismo natural que la Constitución le prevé para que pueda regularizar el nombramiento, por decirlo de alguna manera. Por ahora la designación es válida, pero temporalmente como máximo hasta el 30 de noviembre, Claro. si es que antes no lo rechaza. Ah, mira. Pero, Paulino, Genial. entonces, ¿a qué escenario político vamos? De enorme tensión, injustificado a mi gusto en términos de un lijo que ya tenía dictamen de comisión y estaba presto para ser discutido su pliego en el pleno del recinto. No había ninguna anomalidad. La última vez que se nombró a alguien por decreto fue Guido. Recuerden que hubo un golpe de Estado en la Argentina. Guido era el presidente del Senado, asume como presidente en 1962. Allí nombra a José Francisco Bidú, que era juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo. En el 64, cuando reabre el Congreso no valida a Bidú y en consecuencia el 1 de octubre él dimite. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las sesiones ordinarias eran del 1 de mayo al 30 de septiembre, anclado en la vieja Constitución que después se reforma en el 94. Y en consecuencia pasó el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Senado no validó ese pliego, Bidú dejó de ser integrante de la Corte. Ese es el antecedente más inmediato. Los otros nombramientos en comisión de la Corte son previos a la ley Sáenz Peña, para tener en claro y en cuenta de qué estamos hablando. O sea que es un mecanismo muy extraordinario. Y en la Argentina no hay ninguna condición extraordinaria de magnitud suficiente para explicar el decreto, entienden muchos, porque efectivamente la Corte ha dicho que con 3 puede definitivamente pronunciarse. Y cuando requiera poner personas adicionales, porque no se construyeron las mayorías, están los conjueces, que están nombrados, a los cuales la Corte puede recurrir para tomar decisiones cuando no hayan acuerdos para sacar finalmente fallos. O sea, no hay ni situaciones extraordinarias, como la palabra lo indica. Estamos casi en una ventanita, en 4 días poniendo 2 jueces, Claro. tensionando el sistema político, quizás al estilo de la impronta que el presidente Milei le quiere dar, pero en medio de un escándalo no resuelto de las criptomonedas, y probablemente utilizando todo esto como estrategia política hasta pasar el Rubicón, dicen en términos económicos, que es hasta la estabilización general de la economía, sin cepo, etcétera, que podría llegar eventualmente en los próximos 12, 18 meses, todo tras las próximas elecciones, el acuerdo con el fondo, las exportaciones por venir, los dólares de la balanza comercial favorable, manteniendo equilibrio fiscal y la economía despegando de manera determinante para que la gente lo siente incluso con consumo al alza. Bueno, Paulino dispara varias líneas que vamos a tratar de subir en un ratito nada más con el doctor Cao. Pero Maxi, un apunte tuyo, por favor, y un interrogante seguramente. Sí, iría un poquito antes incluso de esto, ¿no? Digo, primero la Corte obviamente le tiene que tomar juramento a ambos, pero para eso tenía que resolverse el tema de pedir licencia, ¿no? Por el lado del hijo, y tiene que ser aceptado o no y elevado a la Corte por la Cámara Federal, y eso sucedería a partir de las 11 de la mañana del día de hoy, cuando se juntan justamente la Cámara Federal. Quería preguntarle allí a Cao cómo puede llegar a resolverse esto y cuáles son los antecedentes. En mi opinión, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que ser exclusivamente juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No tiene que tener ningún otro cargo, ni judicial, ni en el Poder Ejecutivo, ni naturalmente en el Poder Legislativo de la Nación. Por lo tanto, en mi opinión, la renuncia es inevitable. Y hay antecedentes. En la Corte Suprema hay un antecedente respecto a este punto. Es un tema muy delicado porque eso es lo que le daría la opción o la oportunidad al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien le va a tomar, le debería tomar juramento a los nuevos integrantes, si ese juramento es constitucionalmente válido. Insisto con esto, en mi opinión, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es full time, exclusiva función jurisdiccional como juez de la Corte. No debería poder estar ni siquiera pedir una licencia temporaria en otro cargo. Doctor Cao, ¿se esperaban más explicaciones en el decreto que no están? ¿Más detalles que no están, que no figuran? Lo hablábamos ayer cuando el anuncio de la Oficina de Presidencia de la designación
de estos dos integrantes en la Corte Suprema de manera temporaria en comisión. Todos esperábamos el decreto simple de designación por parte del presidente para analizar el porqué, el fundamento, realmente cuál era la necesidad de en estos 4 o 5 días estar haciendo una designación cuando el Senado de la Nación en poco tiempo más iba a poder sesionar y continuar con el tratamiento de ambos pliegos. En mi opinión no la encuentro. Me encuentro con un decreto bastante extenso, con un raconto histórico de lo que han sido las designaciones de los jueces en comisión, algunas muy forzadas, algunas interpretaciones muy forzadas porque no aplican estrictamente a lo que son estas dos designaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero nada referido al porqué, a la urgencia, a la necesidad. Lo explicábamos recién muy bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está funcionando perfectamente con 3 integrantes. Ante la eventualidad de requerir un desempate en los votos para obtener una sentencia, está en la figura de los conjueces que están designados. Por lo tanto, no hay ningún motivo que permitan y que justifiquen esta aceleración de los pasos de una manera muy forzada en los términos que la Constitución en su artículo 99, inciso 19, establece. Doctor Paulino, compañeros, ya estamos en el espacio, son las 9 en punto de la mañana, el espacio de nuestro compañero Horacio Cábaco. Horacio, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por sumarme. Tengo una pregunta, que me imagino que es la que se hace mucha gente. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Por dónde se sale de este laberinto que se acaba de abrir ahora con estos nombramientos? Paulino, desde lo político. Primero no hubiera entrado en el laberinto, porque no había necesidad, no había urgencia, ni había situación extraordinaria que lo amerite. Por lo tanto, acá hay alguien que decidió entrar al laberinto. La pregunta es, ¿por qué decidió entrar al laberinto? ¿Y por qué decidió entrar al laberinto con la bandera del juez Ariel Lijo como estandarte? Claro. No es menor. Imaginemos, lo dije ayer, pero Cristina Fernández de Kirchner, presidente, nos levantamos una mañana, nombra por decreto a Ariel Lijo juez de la Corte. No, seguro. Acá hay un tema que es una bandera que no es sorpresiva, digamos, una bandera que el presidente sostiene hace un año. Y él lo que dice es, hace un año que estoy esperando que me lo nombren, no me lo nombran, respeté todos los plazos y por eso yo insisto. Alguna motivación tiene y por eso está jugando. Lo que a mí me llama la atención es por qué juega a fondo en este momento y cómo se resuelve, porque ya está tomada la decisión. Pero Horacio, pará, porque la decisión el presidente puede tomar todas las que quiera en el ámbito de la administración del poder y en el ámbito de la administración de la cosa pública y de lo que le es propio. Acá hay cosas que no le son propias, está nombrando integrantes de otro poder con un método que la Constitución le dice que es único, que es solo con acuerdo de 2/3 partes de los miembros del Senado. Y el Senado, después de un año, validó el pliego del Lijo en comisión, lo dictaminó y lo puso a disposición del cuerpo. Una cosa es, yo tomo la decisión de no hacer obra pública. Puede gustar más, puede gustar menos. Está bajo la competencia del ámbito del presidente. Discutible, opinable. Pero el presidente toma una decisión, la ejecuta. Vos podés reestructurar la deuda. En los mejores términos, malos términos, será opinable. Luego lo tenés que pasar por el Congreso, según una ley que hay ahora. Del 2021, podés evitarlo. Derogás esa ley. Lo evitás, renegociás la deuda. Acordás. Decisiones políticas no judiciables. Lo que no podés hacer es lo que la Constitución taxativamente prohíbe que vos hagas. Y la Constitución prohíbe que vos nombres jueces sin los 2/3 partes del Senado. Por supuesto, te habilita que lo hagas en comisión, en la idea de que bajo el receso, en una situación extraordinaria, vos puedas nombrar jueces. Pero después necesariamente tiene que el Senado validártelo. Entonces, el que le imprime tensión extrema al sistema es una decisión del presidente. Yo preguntaría, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué el presidente lleva esta decisión al extremo? Y si tiene que ver con la coyuntura en la que entró el presidente y el gobierno en los últimos 10 días, o no, a propósito de no haber encontrado salida nítida de un escándalo que invadió la Casa Rosada, más allá de que no penetró en la sociedad, en la opinión pública, según dicen los encuestadores, pero que puso al gobierno a correr detrás, a un gobierno con hiperactividad, que nadie le puede negar la osadía, la centralidad, ni mucho menos ir siempre delante en la toma de decisión política y tener una decisión irrevocable de avanzar en reformas que tiene convicción en llevarlas a la práctica. No, seguro. Acá es donde además se mezcla con que el presidente no tuvo nunca convicción explícita de explicar al hijo.
una pastillita solamente. Mucho antes del escándalo de Libra, esto ya estaba resuelto. Por eso, que le viene bien seguramente, ¿no? En cuanto a la agenda mediática de la que estamos hablando. Pero esto ya estaba resuelto, decidido muchísimo antes. Una fuente muy, muy cercana al presidente de Casa Rosada hace meses que dijo: el 1 de marzo están sentados como integrantes de la Corte Suprema en el inicio y apertura de sesiones ordinarias Lijo y García Mansilla. Tengo una pregunta para Paulino, pero también para el doctor Cao. ¿La Corte qué? ¿La Corte tiene algún rol en esto? ¿Puede negarse, por ejemplo, a tomar una decisión contraria a lo que ha decidido el Ejecutivo y no tomarle juramento? ¿Paulino? No, le tiene que tomar, perdón. Sí. Perdón. ¿Está obligada a tomar No, claro, juramento? acá el doctor seguramente lo sabe, pero dice Sí. debe tomarle. Perdón, Paulino. Primero me gustaría escuchar al especialista y después les quiero hacer una perlita política al respecto de lo que podríamos imaginar juntos y me van a ayudar ustedes ahí. La Corte le tiene que tomar juramento, están designados en comisión, de manera temporaria y si cumplen con esta cuestión, particularmente uno de los jueces ya designados, que es la renuncia al cargo anterior, no hay ningún inconveniente para que asuman. La clave, lo preguntaba recién Horacio, en mi opinión la tiene el Senado de la Nación, que tiene un año para validar o eventualmente no, para prestar conformidad o eventualmente no a ambos pliegos, pero no lo puede hacer en cualquier momento, o mejor dicho, no lo debería hacer en cualquier momento. En la primera oportunidad que tenga el Senado de la Nación debe volver al tratamiento de estos pliegos. Le escuchaba a la vicepresidenta de la República, presidenta natural del Senado de la Nación, dando su opinión sobre la candidatura. Es que eso es lo que exige la Constitución Nacional, que rápidamente retome el tratamiento de ambos pliegos y tome postura. Acá hay una situación muy particular. Con 1/3 de los miembros presentes de la Cámara, cualquiera de las dos candidaturas, hoy ya jueces de la Corte, puede ser caída. ¿Por qué? Porque si se necesita 2/3 partes para la conformidad, si un grupo de senadores reúne o un senador más que al menos 1/3 de los presentes, esa designación entraría en crisis. Un dato es, ¿qué pasa si la Corte no le toma juramento a Ariel Lijo porque Lijo pide licencia y en consecuencia la Corte entiende que solo podría tomarle juramento si él renuncia? Quizás pasen dos cosas. Que el 1 de marzo, como bien dijiste Mariel, pese a que el presidente quería tener la Corte en pleno, 5 integrantes, escuchándolo en la Asamblea Legislativa, quizás la Corte, que no tiene plazos, siga evaluando hasta el sábado inclusive, sin resolución, si Lijo, sin renuncia, debe integrar la Corte o no. Paulino, recién Mariel decía que esta decisión ya estaba tomada, ¿no? Y es una decisión que el presidente tomó, las dos postulaciones hace prácticamente un año, que estuvieron varios meses dando vueltas y que surge ahora. Vos decís, esto probablemente pueda ser para desviar un poco la atención del caso Libra. Hay mucha gente que dice el caso Libra ya estaba apagándose, no tenía necesidad de abrir un nuevo frente. Y cada vez que el presidente toma una decisión compleja, discutible, debatible, siempre hay algo detrás. Siempre hay algo detrás. ¿Qué hay detrás de esta insistencia con Lijo y de esta presentación de estas candidaturas de esta manera, Paulino? No lo sé, es algo que debería responder el presidente y ojalá lo haga pronto en una entrevista que conceda o en una conferencia de prensa que dé. Sería muy bueno. ¿Hay iniciativas trascendentes que debe tratar el gobierno que posiblemente lleguen a la Corte Suprema de Justicia y eventualmente la especulación con que podría hacerse de una mayoría automática si sumamos a Lorenzetti y los dos nuevos jueces? Tampoco lo tengo claro. Tampoco lo tengo claro que haya una nueva mayoría. Pero si la hubiera, acá hay una irregularidad adicional que ahora planteás vos, Pepe, y que vale la pena recoger. Fue el propio Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, quien reveló que efectivamente, a propuesta de uno de los integrantes de la Corte, Lorenzetti, ex presidente del máximo tribunal hasta que Rosati hace 4 años empezó a conducirlo, a propuesta de él había llegado el nombre de Ariel Lijo.
en un sistema de toma de decisiones donde García Mansilla explicó que a él lo había llamado Santiago Caputo para ser integrante de la Corte, es decir, aquel que ni siquiera tiene cargo formal en el gobierno, más allá de un contrato con el área de Karina Mirelli. O sea, todo parece extraordinario, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y la oposición, porque acá queda también una situación medio como hay una encerrona. Muchos personajes de la oposición estaban avalando la llegada del hijo. Y ahora, ¿qué van a decir? Están en contra del nombramiento por decreto, pero estaban a favor del nombramiento del hijo. ¿Qué escenario se abre en el Senado? Pensando en esto, más allá de lo que vos planteás, que es lógico, esto no tenía que haber pasado. Bueno, esto está pasando. Y de ahora en adelante, ¿cómo se resuelve? ¿Qué puede llegar a pasar en el Senado? Bueno, yo creo que en el fondo el gobierno dice, díganle ustedes que no al hijo, y después bánquense las consecuencias del hijo en la corte, del hijo en el juzgado federal. Porque, a ver, el hijo en la Corte si entra, son 22 años por delante. Pero si el hijo no entra a la Corte, son 22 años por delante en Comodoro Pi. Administrando justicia federal. Delitos que involucran eventualmente, o van a tener en la carátula, el nombre de gobernadores, eventualmente funcionarios de todo tipo, calibre y color. Tal vez Milei le está diciendo, bueno, ¿están limpios? No lo aprueben. Pero después, 22 años. Porque el hijo tiene en sus cajones causas pendientes de muchos que probablemente expliquen por qué le decimos el juez del poder y al cual los senadores con poder muy importante que fueron gobernadores de provincia, no cualquier cosa, todos dictaminaron a su favor. Por ejemplo, Paulino, ¿qué causas? Porque se habla mucho de eso, ¿no? ¿Cuáles son las causas calientes que maneja el hijo? Mira, independientemente de las que tiene hoy, que podríamos detallarlas de todas maneras. YPF, por ejemplo, Horacio, son las causas por venir. Años. Son las causas por venir. Sí, Pancho, perdón. Sí, YPF, entre otras, que está dormida hace años, por ejemplo. Después, bueno, causas con a las propósito de si es que Nassi entró en condiciones lícitas o no. Muy actual. Sí, claro. Por ejemplo. Acá hay otra cosa también. Eso explica un sistema de toma de decisiones. Paulino, llama también la atención que toda la política está discutiendo más la forma, si conviene o no en esta situación, si la institucionalidad es la adecuada y no sobre si el hijo es o no idóneo, ¿no? Un poco por lo que vos decías recién. Digo, ¿es el mejor candidato que estás proponiendo? Y ahí creo que hace juego con un poco lo que vos decías. ¿Quién se quiere pelear con el hijo de la política? Entonces, todo esto va a estar en la discusión en los próximos días. Mayán dice que tiene los 25 votos para voltearlo. ¿Están o el bloque se va a partir en 4 como venía partido? Mirá, el peronismo requiere 23 o 24 votos para que, por las cuentas que tengo, la mayoría del PRO, un tercio al menos del radicalismo, y efectivamente Paul Troni más algún otro senador bloqueen al hijo en la Corte. Bloqueen al hijo en la Corte. Pero es indispensable que 2/3 partes de ese bloque de 34 senadores que ostenta Unión por la Patria bloqueen al hijo. Claro. Y en el dictamen que avala al hijo están expresiones muy importantes de Unión por la Patria. Lucía Corpacci, Claudia Abdala, Sergio Uñac. Ahora, Paulino, ¿vos te imaginabas un año más con una corte con 3 jueces? Sí. Sí. Objetivamente sí, por el fallo que había hecho la Corte. Creo que se estaba preparando para seguir administrando justicia con 3 miembros. Mirá, en febrero, históricamente en los meses de, enero, salían de la Corte resoluciones más o menos entre 100 y 200. Este enero salieron 750 resoluciones de la Corte. O sea, si el argumento es no es operativo, no rige. El cuello de botella que tiene la Corte es lo que tenemos que resolver. La Corte tiene 2/3 partes de sentencias pendientes vinculadas a jubilados, que siempre encuentran un motivo, porque siempre lo tienen, para poder litigar y buscar lo propio. La mayoría muere en el intento. Claro. Literal, muere en el intento.
Y corre riesgo Lo que tenemos García... que discutir es qué llega a la Corte, Bien, probablemente. Bien. Perdóname, Paulino. ¿Y qué pasa con García Mansilla? Porque estamos hablando mucho del hijo. ¿Corre riesgo el nombramiento de García Mansilla? Si se cae el hijo, se cae García Mansilla. ¿Pueden tramitarse los dos pedidos por separado? Te pregunto a vos, Paulino, y le pregunto al doctor Cao. Pueden tramitarse por separado, sí, pero una cosa. Ayer Pablo Blanco, el senador del radicalismo, dijo: yo iba a votar a García Mansilla, no al hijo. Después de esta decisión no voto ni a uno ni a otro. Pero no, por ejemplo, es digamos, una mirada no por que las condiciones del juez, sino por el pedido de Milei, digamos. Estaría desactivando a un juez de la Corte Suprema no por sus condiciones, sino por la forma en la que fue nombrado por el presidente. Es que todo esto lo estamos hablando porque está el hijo, no porque está García Mansilla. De hecho, hablamos durante no sé cuántos minutos y acá el tema central es el hijo. Sí, claro. No es García Mansilla. No, por eso también lo traigo a García Mansilla. Que el debate está centrado en la parte formal, digo, la institucionalidad, ¿no? Por eso apunto eso, Paulino, que me parece que habla también un poco de la dirigencia política, ¿no? Nadie se quiere pelear con el hijo, porque después te lo tenés que encontrar. No, claro. Por eso quiero tratar de entender, ¿no? Más allá de este formalismo, de sí, no, porque evidentemente si el gobierno está avanzando con esto es porque tiene alguna serie de libros como para poner arriba de la mesa que justifican esta decisión. Y enfrente va a haber un montón de gente que va a sacar otros libros diciendo, no, lo que usted está haciendo está equivocado. Pero más allá del formalismo, sí, no, corresponde, la Constitución, esto, lo otro, ¿qué se está jugando en este momento con el nombramiento del hijo de esta manera? Bueno, se está jugando algo muy importante. Yo creo que esta es la decisión del presidente de la República, la más importante que tomó hasta ahora. Tal vez no la más trascendente en los medios, tal vez no la más trascendente en términos de la opinión pública y la ciudadanía, pero es la más importante hasta ahora y muy probablemente hacia futuro. ¿Por qué? Porque va a ser el legado que va a quedar en la justicia en la República Argentina. Las formas son importantes y en mi opinión a tal punto que parecería ser que a partir de la opinión de algunos de los senadores hay una suerte de hipotético reacomodamiento de las posiciones. He escuchado senadores decir, yo hasta ahora tenía alguna posición respecto a uno o a los dos integrantes. A partir de este decreto que llama poderosamente la atención como en un solo decreto están las dos designaciones, cuando podría haber sido o tal vez debería haber sido en dos decretos diferentes, hoy lo voy a pensar si esto vuelve a ser Pablo tratado Blanco, en el por Senado. ejemplo, el radical, lo dijo así, taxativamente. Ahora, quiero preguntarle al doctor Cao y también a mis compañeros, porque creo que involucran un análisis jurídico y también un análisis político. ¿Vamos derechito hacia un conflicto de poderes? ¿Y qué significa eso desde lo jurídico y desde lo político, doctor? Vamos a un protagonismo indudable por parte del Senado de la Nación. No tiene que perder tiempo. En la primera sesión posible, cuando reúna el quórum, tiene que tratar estos dos pliegos para validarlos y que estos dos integrantes eventualmente pasen a ser consolidados jueces de la República Argentina, la Corte Suprema, como lo establece el artículo 99, inciso 4, o eventualmente no prestar la conformidad en uno o en los dos. Lo puede hacer en cualquier momento, lo debe hacer, en mi opinión, lo antes posible. Por lo tanto, en mi opinión no se trata de un conflicto de poderes, sino de reencauzar algo que el presidente de la Nación lo tomó en estos 4 o 5 días ventana que tenía, constitucionalmente válidos, políticamente con algún inconveniente, lo tiene que tomar para regularizar la situación de los jueces. Pero también cabe decir lo siguiente, el presidente de la Nación dictó el decreto con esta designación. En mi opinión no puede retirarlos, eventualmente podrá haber postergación. Perdió la oportunidad, o mejor dicho, agotó la oportunidad de designar a otros integrantes. Ok. Y si la Corte le toma juramento a estos dos jueces, ¿los puede desplazar después el Senado? No, la figura de desplazamiento sería juicio político. Distinto es eso en términos de... Yo para pensar a futuro, ¿no? La gente se pierde en los vericuetos legales. Por eso me gusta ir como al llano. Va el hijo, va García Mansilla, la Corte Suprema decide tomarle juramento. Listo, quedan como jueces de la Corte Suprema. ¿Qué tiene que hacer el Senado para sacarlos en el caso de que los quiera sacar? Prestar o no la conformidad. Tiene un año como máximo para que le presten la conformidad. Hasta la próxima legislatura, dice expresamente la Constitución. Si eso no sucede, el 30 de noviembre, de pleno derecho, terminan el nombramiento, dejan de ser jueces de la Corte Suprema. Pero ese es el plazo máximo, Horacio. Quiere decir que si con anterioridad, a partir del 1 de marzo, el Senado de la Nación interviene y valida o no valida, no
no le presta la conformidad que la Constitución establece a uno o a los dos de los integrantes, también dejan de ser jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y qué pasa con todas las decisiones que tomen estos jueces? En el caso de que los retiren, les hagan juicio, voten en contra, digamos, ¿qué pasa con todas las firmas que pusieron a lo largo del tiempo que estén como jueces de la Corte Suprema? Son jueces, formarán parte de los votos de la sentencia, están designados en comisión y están designados temporariamente en comisión, pero son jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designados a partir del decreto de hoy, y habrá que ver qué es lo que sucede con la toma de juramento, que todo parece indicar que es en los próximos días. ¿Qué pasa si no les toma juramento? Bueno, ahí sí se abre un conflicto de poderes, porque habría que ver cuál es el argumento. El que tal vez más crítico sea... Están designados en comisión, pero si la Corte no le toma juramento... Se sientan cuando tienen juramento. Es decir, cuando a partir del juramento es cuando pueden dictar las sentencias. Parecería ser que uno de los jueces designados, en virtud de lo que hablábamos hace unos minutos, de esa licencia o renuncia por la cual se debería decidir, sería el único obstáculo, entre comillas, que hoy tendría uno de los integrantes. Para el resto no veo obstáculos. Decisión del presidente de la Corte Suprema, no tiene otro camino que tomarle el juramento. Doctor Cabo, quiero agradecer muchísimo su tiempo y la presencia aquí para que todos podamos hacerle las preguntas del caso. Paulino, te mando un abrazo muy, muy grande. Felicitaciones nuevamente por esa primicia, por el modo de comunicarlo ayer. Y bueno, seguimos en contacto, por supuesto, porque quedan muchas cosas por conversar todavía, me parece. Les mando un enorme abrazo, un saludo a la distancia, las felicitaciones son para todos este fantástico grupo de trabajo de un grupo de medios cuya misión es informar desde el día 1. Nos sentimos orgullosos. Gracias, Paulino. Gran abrazo. Gracias, doctor Cabo.